Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hablando de la constituyente, hay una nota de primicias que dice, una asamblea constituyente es el camino para que el gobierno, si la reforma implica restringir derechos o garantías, según la Constitución, en una asamblea constituyente también se podrían modificar los métodos para cambiar la misma carta política. Para todo lo demás están las reformas y enmiendas. En el Ecuador solo existen tres caminos para modificar la Carta Magna, la Constitución, las enmiendas, las reformas parciales y lo que se debate ahora, que es la Asamblea Constituyente. Cada una sirve para un propósito y legalmente no pueden utilizarse al azar o por gusto. Esto lo establecen los artículos 441, 442 y 444 de la misma Carta Magna y lo han desarrollado diversos dictámenes de la Corte Constitucional explicando el alcance de cada metodología. Bueno, están las enmiendas, las reformas y la Asamblea Constituyente y qué mejor que el abogado Javier Palacios para que nos explique cada una de ellas y cuál sería su criterio, el camino más idóneo para cambiar, mejorar la institucionalidad del país. Gracias a Javier Palacios por acompañarnos, abogado especialista en Derecho Constitucional. Bienvenido aquí a Radio Sucesos. Muy buenos días, Verónica, un gusto compartir con usted. Bueno, cuéntenos cómo ve esta propuesta de convocar una asamblea constituyente y también los otros caminos que están sobre la mesa, las enmiendas y las reformas parciales. Creo que lo primero que hay que identificar es cuáles son los cambios que se quieren realizar, porque mientras en blanco y negro no tengamos conocimiento de qué es lo que se quiere modificar, es difícil determinar cuál es la vía correcta. De hecho, si el cambio que se pretende hacer en el texto constitucional se lo puede hacer a través de enmienda o reforma parcial a la Constitución, la Corte Constitucional no va a dar viabilidad a una asamblea constituyente. Claro. De así que lo más importante ahorita es en blanco y negro decir cuáles son los puntos, al menos generales. Es difícil determinar qué nomás quiero que tenga una eventual asamblea constituyente, pero sí en puntos generales qué es lo que se quisiera modificar en el texto constitucional. Si existen ya muchas modificaciones, creo que lo lógico es sí optar por una constituyente y no estar haciendo parches, 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 porque muchas veces las modificaciones inclusive no van a ser compatibles con el esquema constitucional que tenemos, pero todavía no conocemos, al menos a ciencia cierta, cuáles son estas modificaciones o qué se pretende cambiar, más Así es. allá de ciertos temas que creo que son de común consenso, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la designación de autoridades, etcétera. Algo mencionaba también el presidente Noboa que los delincuentes aquí en el país tienen más derechos que las personas de a pie, que los ciudadanos que cumplimos con las leyes. Allí no sabemos qué intenta realmente reformar o cambiar, pero hizo referencia a eso. ¿Qué podría cambiarse en la Constitución en cuanto, por ejemplo, a derechos de las personas y derechos de los delincuentes? Que dice que nuestra Constitución quizás es muy garantista para los delincuentes. A ver, ese es un punto importante del presidente Noboa. De hecho, él intentó una reforma parcial a la Constitución que la Corte Constitucional no le dio paso Ujú. respecto principalmente a que en ciertos delitos la prisión preventiva sea la regla y no la excepción, Claro. por la gravedad, por la situación que vive el país. En este caso, la Corte Constitucional lo que le dictaminó es, tú no puedes hacer reforma parcial ni puedes hacer enmienda porque estás restringiendo derechos y garantías y la única vía es la La Asamblea constituyente. Constituyente. Entonces, por ejemplo, ese es un elemento importante. Si el presidente quiere insistir en esta reforma, que quizás por la ola que vive el país puede resultar interesante, sí, el camino necesariamente es la Asamblea Constituyente. No creo, sin embargo, que las modificaciones que pretende el presidente se agoten con eso. Me parece que es un punto importante para debatirlo, pero creo que también va por un tema quizás del régimen económico, también del Ujú. régimen parlamentario, que es importante también toparlo, ¿no? En el Ecuador mucho nos quejamos cuando llegan las elecciones de que el Consejo Nacional Electoral, de que cómo funcionan, pero Así es que en es. realidad el sistema de partidos en el Ecuador no ha sido modificado desde hace No muchísimos ha habido años. interés político tampoco, ¿no? Porque obviamente los políticos son los que están, los que tienen que cambiar eso y como no les beneficia, pues lo dejan ahí quietito. Exactamente, y quizás una constituyente puede ser el momento oportuno para debatirlo, ¿no? Creo que las últimas elecciones de 16 candidatos, 11 nos llegaron al 1%, dan cuenta de que se debe repensar al menos la vía.
Ahora, da un poco de miedo pensar, y justo a propósito de esto, ¿no? Porque, claro, tantos candidatos presidenciales que hemos tenido, la mayoría de ellos no vota más que su mamá, sus parejas y su familia, pero el momento de elegir a los notables asambleístas constituyentes que van a redactar la Carta Magna, la nueva Carta Magna, eso me da un poquito de miedo de quién se va a meter allí, porque a los ciudadanos nos van a poner a elegir entre, bueno, lo que hay, básicamente. Ese es el reto que creo yo tiene el Ejecutivo ahorita. En la Asamblea Constituyente está lo que se denomina el Estatuto Constituyente, que es el corazón de la Asamblea, donde yo estipulo plazos de la Asamblea, quórum de la Asamblea y lo más importante, la forma de cómo se va a designar a los asambleístas constituyentes. Y así yo veo que hay al menos dos posturas, el que sean o no electos popularmente y el que se conformen de manera indirecta, es decir, a través de nominaciones. En mi opinión, sobre todo por la línea de la Corte Constitucional, no podría ser una conformación 100% de nominaciones, es Como lo decir, planteaba el ministro de la Gasca, ¿no? sí, yo creo que el ministro lo que intentó es un poco sugerir que esa es una alternativa, pero esa alternativa, en mi opinión, puede funcionar siempre y cuando sea un esquema mixto, es decir, Claro. una parte de la Asamblea sí sean electos democráticamente y otra sea a través de una conformación indirecta. Pero ese creo yo que es el Ujú. gran reto, porque si volvemos a hacer una Asamblea Constituyente como la que ocurrió en el 2007, bueno, ya sabemos cuál es el resultado. Y además nos sometemos ahí sí creo a una inestabilidad política, venimos de muchas elecciones, en la ciudad de Quito puede ser que cursemos un proceso electoral de revocatoria de mandatos si es que se llegan las firmas, entonces creo que ese es el reto y ojalá que el Claro. Ejecutivo esté creativo en el buen sentido de la palabra para que la Asamblea esté conformada, si es que insiste en la convocatoria de la Asamblea Constituyente de manera correcta. Entonces, a su criterio, no podría darse este planteamiento que hacía el ministro de la Gasca de solamente dos elecciones populares en el sentido de llamar a las personas, a los ciudadanos, a que voten por si es que quieren o no la constituyente y luego simplemente para aprobar el texto que ya se redactó por parte de notables que sugieren ellos, básicamente, porque lo que quiere obviarse es justamente una elección para los asambleístas constituyentes. Mientras no cambie la línea de la Corte Constitucional, esto no es posible. No, no es posible. Tiene que estar conformada, al menos en parte, la Asamblea con representación democrática. Puede Claro. ser debatible lo que ha dicho la Corte Constitucional, pero esa es la línea que está en el momento y creo que sería muy riesgoso que el Ejecutivo intente lo contrario, porque la convocatoria de una Asamblea Constituyente acarrea un desgaste político también y si la Corte no les llegase a dar paso, Ujú. podría ser contraproducente. Ahora, ¿qué es lo que sí cabría si es que se da una reforma constituyente? También el presidente ha dicho algo de que si es que se da esto sería algo express. ¿Qué tan express puede ser redactar una nueva constitución y todo el proceso que esto implica? A ver, hay plazos y tiempos que el Ejecutivo no los puede controlar, que Ujú. esencialmente son los procesos democráticos, es decir, la convocatoria, la elección de los constituyentes en todo o en parte, y finalmente el referéndum ratificatorio del proyecto de texto constitucional que elabore la Asamblea. Lo que sí puede el Ejecutivo, y que yo creo que esa era la expresión que quería mencionar el ministro de la Gasca, es la duración de la Asamblea desde su instalación. Claro. Eso evidentemente puede darse en 5 meses. La duración de la asamblea, sí, la asamblea de Montecristi estuvo fijada para 6 meses y que se podía prorrogar por 60 días Y más además con plenos poderes, con que eso plenos ya no poderes. podría darse, Eso ¿no? ya no podría darse, pero en los tiempos sí, o sea, yo creo que 5 meses de instalada la asamblea puede serlo. ¿De qué dependerá? También de qué texto constitucional queremos. Si queremos un texto constitucional como tenemos ahora de 444 artículos, quizás 5 meses no son suficientes, pero si buscamos, que yo creo que sería lo más lógico, un texto constitucional más reducido, con principios, y no correspondan a una persona, sino a un proyecto país, va a ser una constitución más corta y seguramente se lo puede lograr. Ahora, ¿qué tan viable es tener una constitución, una carta magna muy corta, como por ejemplo la constitución gringa, que es súper corta, tiene muy pocos artículos? ¿Esto funcionaría en nuestro país o necesitamos realmente una super constitución con un montón de artículos que explique todo? A ver, no creo que necesitamos en el Ecuador una Biblia, que es lo que tenemos ahora. Creo que sí se debe reducir, es una constitución muy reglamentaria. No sé si estemos como democracia ecuatoriana listos para una constitución como la de los Estados Unidos, que es bastante reducida. Creo que hay que llegar a un punto medio aún en el Ecuador y encaminar a que sea lo que es la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que es una base muy sólida y que sí ha tenido enmiendas, pero conforme avanza el tiempo y eso es natural. Yo creo que una constitución de unos 200 artículos
teniendo un régimen económico de partidos políticos, o inclusive menos, es funcional, se lo puede hacer, porque si revisamos la constitución actual de Montecristi, vamos a ver que hay una serie de reiteraciones, contradicciones, Ujú. y es porque quisimos incluir todo en la constitución. ¿Por qué? Porque era también un proyecto político populista que quería vender con la constitución votos, y en su momento Claro. lo lograron, esa es la verdad. Pero una constitución ya desde la técnica jurídica tiene que recoger principios, términos generales, no la minucia, que es lo que tiene lamentablemente la constitución. ¿Y qué pasaría si es que tenemos una nueva constitución con las leyes actuales? ¿Tendrían que reformarse cada una? A ver, una vez que entra en vigencia un nuevo texto constitucional, la normativa debe adecuarse a los nuevos principios. Usualmente lo que ocurre es que se pone una disposición transitoria en la que en un tiempo perentorio la Asamblea Claro, Nacional debe adecuar las normas al nuevo esquema constitucional. No todas las normas van a ser modificadas, así pero, es. por ejemplo, si cambia el régimen económico, cambia el régimen de las empresas públicas, va a tener que sufrir unas adecuaciones. O el sector justicia, que siempre es uno de los puntos que se topan en las constituciones, va a tener que adecuarse. Pero eso dependerá también en plazo y en regulación de lo que pueda ser un nuevo texto constitucional. Bueno, importante hablar de estos temas. Ahora, ¿qué pasa con las otras posibilidades que también están sobre la mesa? Las enmiendas, que son cambios no tan significativos, y el tema de las reformas parciales que hay escuchado a muchas personas, académicos, que más bien dicen, debería apuntar por allí el Ejecutivo, porque al menos parece que la Asamblea va a tener por lo menos unos 77 votos. No sabemos todavía porque el día que se posicione la Asamblea vamos a ver realmente cómo se ha conformado y qué acuerdos se han llegado y se han podido solidificar, pero esta podría ser una buena opción también, por ejemplo, que una reforma parcial para cambiar lo que está mal, lo que ha funcionado mal, como el famoso Consejo de Participación Ciudadana. Sin duda, sin duda. Y en esto dependerá. A ver, muy respetuoso de todos los comentarios sobre esto, pero claro, se sugieren algunos mecanismos, pero estamos sugiriendo sin conocer todavía lo que pretendemos Claro. modificar. Entonces, claro, si es el tema del Consejo de Participación Ciudadana, una asamblea constituyente es estéril. Ahí sí es una reforma parcial en la que el Ejecutivo no va a tener, creo yo, problema alguno en la asamblea, al menos por cómo pintan las cosas al día de hoy. Parece ser que va a tener una solidez en el Parlamento que le permitiría hacer una reforma parcial. Al final del día, la reforma parcial también termina, valga la redundancia, en el referéndum Claro. ratificatorio de la ciudadanía. Entonces, puede ser un mecanismo. Si el Ejecutivo, después de hacer el listado de lo que pretende modificar, se lo puede hacer por reforma parcial, creo que puede aprovechar la coyuntura que tiene ahorita en la Asamblea y la fuerza que va a tener en la Asamblea para hacer esas modificaciones. Pero todo dependerá en lo que al final del día se pretenda instaurar en el nuevo texto Así constitucional. es, Dorarte, nos tienen hablando de estos temas, no tenemos claridad. En todo caso, lo peor que podría pasar es que se gaste ingentes recursos en una nueva asamblea constituyente y que que pase el escenario de Chile, ¿no? Donde las dos versiones finales del texto constitucional fueron rechazadas en las urnas y quedó allí, quedó en nada. Por supuesto, ese es un riesgo que se somete el presidente de la República, porque puede tener la mejor asamblea, puede conformarse el mejor texto constitucional, pero al final del día quien le tendrá que dar el ok al nuevo texto constitucional es la ciudadanía. Y en Chile en dos ocasiones dijeron no, porque pasaron de un extremo a otro en las constituciones y esto al menos a los ciudadanos chilenos no les pareció. Bueno, y algo que también se especula, porque como decimos, todo esto cae en el campo de la especulación, porque no sabemos qué podría proponer el Ejecutivo. Ahora está en una gira internacional, entonces, bueno, veremos después lo que suceda, pero se mencionaba convocar una constituyente para, por ejemplo, cambiar los derechos y garantías de los privados de libertad, de los delincuentes, de los trabajadores o tal vez de las organizaciones políticas financiadas por el Estado. Allí sí se requeriría o se sugeriría convocar una constituyente. Claro, a ver, en el tema del régimen político, es decir, del financiamiento de los partidos políticos, actualmente hay una reforma parcial que el propio Ujú. presidente lo instauró. Esto podría seguir ese camino. Los otros dos puntos, el tema del derecho de los trabajadores y el tema de las personas privadas de su libertad, sí van a requerir o pueden requerir una asamblea constituyente. Claro, Y ese sí son puntos de debate inclusive álgidos, porque el tema de los trabajadores ya lo intentó someter en consulta popular, la Corte le claro. dio debilidad, no tuvo la votación, pero esto por topar un tema que era el régimen del trabajo por horas. Hay otros temas satélites en materia laboral que lo podría topar en una asamblea constituyente. Y
A ver, en la Asamblea Constituyente el presidente puede darle un giro de 180 grados al sistema económico, político en el país, sí. Dependerá cuál es la visión y dependerá también el apoyo que tenga de quienes se conformen en Asamblea Es que eso Constituyente. es el riesgo, ¿no? No necesariamente quien convoca una constituyente es quien la controla y allí pueden subirse a la camioneta otros personajes que quizás no sean lo mejor para el país. Así es, ese es el riesgo. Vea, inclusive lo que pasó en Montecristi, ¿no? Cuando ya se estaban en apuros, apuraron, valga la redundancia, la constituyente para aprobar porque las mayorías que se conformaron Ujú. ahí se estaban un poco quebrantando, cambiando las fuerzas, y eso puede ocurrir en una constituyente. Por eso es que al pensar más allá de los cambios de la constitución, el cómo se va a conformar esta asamblea, el quórum de instalación, cómo se asignarán escaños, es algo que el Ejecutivo debe tenerlo muy presente porque eso será lo que marque la cancha definitiva en una eventual asamblea constituyente. Bueno, en todo caso, la falta de claridad no está solamente en el procedimiento que se daría, sino también en las propuestas, en los temas significativos que se aspirarían a implementar. Así que veamos qué sucede. Al final del día, el presidente no va a ser limitado a sostener que el país necesita justicia, oportunidades laborales y conexión con el resto del mundo, sin entrar en detalles. Así que veamos qué se puede sacar de eso. Habrá que esperar, los temas que él plantea son interesantes, pero habrá que asentar un poco más la idea para entender si la constituyente es del camino. Gracias a el abogado Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional. Gracias, Javier, por acompañarnos en esta mañana. Con mucho gusto.